Y ahí, gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a hacer un video sobre compras en Playa del Carmen. Hoy vamos a hablar específicamente sobre compras en Walmart, porque podemos ahorrar muchísimo dinero haciendo compras aquí, principalmente con souvenirs y recuerdos que tengamos que llevar para nuestra casa, nuestros familiares o amigos. No se pierdan todos los videos que tenemos para ofrecerles sobre Playa del Carmen, Cancún, Tulum y todo sobre la Riviera Maya, para cuando viajen tengan todas las informaciones necesarias para no pasar ninguna dificultad en nuestro viaje. Antes que nada, recordarles, como hablamos en otros videos, que la Quinta Avenida es muy cara para hacer compras de recuerdos. Hay un montón de cosas, pero van a tener que regatear porque realmente les puede salir entre 3, 4 o hasta 5 veces más caro que en el Walmart, que queda cerquita del centro. Antes que nada, si quieren saber a dónde queda Walmart en el centro de Playa del Carmen, les recomiendo que vean el video de dónde quedan las cosas en el centro de Playa del Carmen. Además de decirle a dónde queda el Walmart con un mapa muy claro, le decimos dónde están todas las atracciones que tiene esta maravillosa ciudad. Antes de comenzar, vamos a contarles que todos los precios estarán en pesos mexicanos. ¿Para qué? Para que cuando hagas la conversión a la moneda de tu país no sufra alteraciones de precios conforme pasa el tiempo, o sea, si el peso mexicano está más caro o más barato conforme pasa el tiempo en tu país. Ahora vamos a comenzar con las compras en Walmart directamente, comenzando con souvenirs. Como ya les recordamos, salen mucho más baratos en Walmart que en la Quinta Avenida o en lugares más caros como los lugares turísticos. Comenzando por el más barato, como por ejemplo estos llaveros que los pueden llevar por 16 con 15 pesos mexicanos o 25 pesos mexicanos. Hay una variedad muy grande. También tienen estos vasos tequileros por 18 pesos mexicanos, un regalo muy legal para hacerle a tus amigos. También tienen estas miniaturas de Chichén Itzá por 25 pesos mexicanos o en un tamaño mayor por 55, recordando que sale mucho más caro en lugares turísticos. Hay imanes para heladera de 27,75 pesos, ideal para hacer regalos para la familia, para un montón de gente, o estos llaveros de gorros mexicanos que están muy buenos, de 45 a 65 pesos mexicanos, los más grandes. Estos vasitos a 69 pesos mexicanos están muy buenos, tienen todavía esta parte que dice Riviera Maya, que vale mucho la pena para llevar de recuerdo. Miren qué bonito que están. O también, ya aumentando el precio, 87 pesos estos Chichén Itzá grandes, que les recuerdo, en Chichén Itzá valen como 5 veces más caro. Tienen estos tequilas, estas tequilas que vienen con vasitos por 84 pesos mexicanos, o estas Yamash Pro que van de 71 a 135 ya customizadas. Tienen este calendario Maya que está fantástico, realmente me encantó, por 149 pesos, también recordando que en Chichén Itzá vale un huevo. Estos vasitos están fantásticos, 199 pesos, o estos que vienen con tequila por 209, customizados con los sombreritos mexicanos. Y las calaveras, 290, no son de las más bonitas, pero valen como 4 veces más barato que en la calle. Ahora, si viajan para México, no pueden no comprar las máscaras de lucha libre. Es claro que en la calle van a encontrar mucho más bonitas y con más detalles que estas que están viendo ahora. Pero miren el precio, 190 pesos, y en la calle las van a encontrar como por 400 o 500 pesos. Esta aquí está a 116. Ahora vamos a ver otras cosas, por ejemplo, protector solar. Estamos en Playa del Carmen, vamos a hacer muchísima playa y el calor es intenso el año entero. Entonces podemos ver el más barato de Hawaiian Tropic por 139 pesos mexicanos. Realmente puede salir más barato hasta que en tu país. También tenemos de la Niña Nivea, el más barato de todos, sale por 119. Y claro que tenemos hidratantes o factores 50 para niños. Tenemos en spray por 189 para aquellos que no quieran pasar en crema. Y también de otras marcas como por ejemplo Australian Gold, que es una de las más caras, y lo puedes encontrar por 249 pesos mexicanos. Ya que estamos hablando sobre protección solar, podemos comprarnos un gorro o cachucha, como se dice en Colombia, para protegernos del sol. De repente nos olvidamos y lo podemos comprar por 98 pesos. Claro que también para las mujeres existen estos sombreros por 258 pesos mexicanos y hay un montón de modelos para elegir. Está muy bueno esto porque de repente podemos comprar una cosa circunstancial, no cargarnos la maleta de muchas cosas y ya comprar en México, principalmente en Walmart, que como ven están
bien baratos. Ahora, si se olvidan o quieren comprar un recuerdo, tienen a 68 pesos mexicanos bolsas de playa para llevar todo lo que necesiten hasta ahí. También hay otras más caras, y una de ellas que les muestro aquí para llevarse de recuerdo de repente para Playa del Carmen cuesta 158 pesos mexicanos. Otra cosa importante es camisetas. ¿Para qué? Para no manchar las nuestras al momento de ir. Estas sin mangas femeninas salen 108 pesos mexicanos, muy baratos. Otra cosa que no puede faltar y de repente nos olvidemos en nuestra maleta son pareos. Y estos pareos estampados los pueden encontrar en la faja de 198 pesos mexicanos. También lo tienen en varios colores lisos. Es muy bueno ver esto porque tal vez les salga más barato llevar la maleta vacía y comprar las cosas en Walmart. También hay salidas de playa por 198 pesos. No son de las más bonitas, pero les puede salvar la vida para entrar a un restaurante o a un bar. Repito, no son los más bonitos, pero nos pueden salvar la vida. Ahora, si tenemos niños, podemos comprarnos estos bodyboard por 230 pesos mexicanos y divertir y aprovechar la playa al máximo. Y si nos gustan los videojuegos y nos queremos llevar un Xbox One para casa, podemos comprarlo. Contame si está más barato aquí o en tu país. Y claro, estamos viajando para un lugar de playa en donde hace muchísimo calor y vamos a sudar mucho. Por eso, si nos olvidamos en nuestra casa de nuestro desodorante, no pueden faltar en nuestra maleta. Podemos comprarlos en Walmart de 23 pesos mexicanos a 46 pesos mexicanos. O también para las mujeres ir a la playa sin pelos en la pierna, o los hombres afeitarse la barba para no quedar con marca de sol, pueden comprarse la Gillette básica por 36 pesos mexicanos, o ya combinaciones de las más caras hasta 75 pesos mexicanos. Y después de un día de playa con mucho calor, podemos comprar una máscara para refrescar nuestra piel, tanto para mujeres como para hombres, a 69 pesos mexicanos. Espero que no queden tan horribles como yo. Ahora vamos a hablar sobre dulces que podemos llevar a la playa para nuestros niños o para nosotros mismos para ahorrar plata. Estas cajitas salen de 30 a 35 pesos mexicanos y viene 290 gramos, es muy rico. También podemos llevar estos dulces para comer en México o para llevar para nuestro país por 220 pesos. Estos chocorretas por 18 pesos, bien baratitos. Y ahora vienen los precios de los dulces mexicanos que vienen súper picantes y que te voy a decir la verdad, me encantan y al mismo tiempo no me gustan. Hice un video probando estos dulces que están a veces buenos, a veces malos. Me sorprendieron bastante. Si quieres ver, puedes entrar al canal y fijarte todo sobre estos dulces que están muy buenos. Y miren estos chocolates, 20 pesos mexicanos, 30 pesos mexicanos. Claro que son de 90 gramos, pero me pareció muy barato. No sé en tu país, espero que me comentes si te parece barato o no. Ahora, pensando llevar dulces para todo el mundo, tienen estos sneakers por 99 pesos mexicanos. O estas cajitas que están excelentes, que valen 72 pesos y que vale la pena llevar para regalo porque son muy ricos y no creo que a nadie le desagrade ganar estos chocolates de regalo. Espero que les haya servido, que tengan una idea de más o menos cuántos salen los precios, que tengan entendido que para hacer regalos vale mucho, pero mucho la pena comprarlos en Walmart. Hay un montón de cosas más, no me iba a detener en la comida, pero hay comidas hechas, pizzas, un montón de cosas prehechas para comer. Y si quieren ahorrar dinero y guardar muchas cosas en el frigobar, como siempre les digo, pueden comprar en el Walmart, llenar su heladerita de un montón de cosas diferentes, no solo para ahorrar dinero al no ir todos los días a un restaurante, sino para probar comida diferente, que es una de las cosas más lindas que tiene viajar. Espero que les haya gustado, no se olviden de inscribirse, dejar un me gusta, ver todos los videos sobre Playa del Carmen, Cancún y la Riviera Maya para tener el mejor viaje de su vida. Los quiero mucho, les mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Chao.